Hola, hola, mi reina emprendedora. Gracias por mantenerte aquí en la membresía de Finanzas y Negocios Digitales hoy, especial para reinas emprendedoras digitales. Hoy te vengo a hablar de cómo identificar los costos de tu negocio para definir precios en el módulo de ventas digitales. Te recuerdo que soy Jenny Segulev, es mi marca personal, y soy mentora de Finanzas y Negocios Digitales. Presta mucha atención porque lo que vamos a compartir, lo que te voy a compartir el día de hoy es clave para tu negocio. Bueno, yo a todo le digo que es clave porque en realidad todo es clave para tu negocio. Debes considerar el tiempo de tutoría que inviertes cuando tú tienes un infoproducto. Es decir, supongamos que tú lanzas al mercado un curso y deberías lanzarlo con su respectiva atención al cliente, es decir, para que las personas aclaren las dudas que tengan, que se les presenten en el transcurso de que van haciendo el curso. Entonces, debes considerar eso si quieres a futuro vender un producto high ticket. ¿Por qué? Porque si yo te adquiero un producto contigo, y desde el principio veo que no puedo acercarme a ti para aclarar mis dudas, a lo mejor cuando tú lances tu producto high ticket, en mi mente está grabada que no voy a tener atención al cliente. Entonces, ¿cómo enamoramos a ese cliente? Precisamente generando confianza y seguridad. Esa confianza que van a tener acercándose a mí en el momento que lo necesiten. Por ejemplo, en mi caso, si yo te brindo esta masterclass y no te brindo el soporte al cliente, a ti se te van a generar dudas. Entonces, es ilógico que si estás pagando un servicio, vayas a consultar esa duda en Google cuando me tienes a mí que te puedo aclarar esa información. Entonces, por eso la importancia de tener soporte o atención al cliente. En este caso de la membresía, obviamente al estar activa vas a contar con ese servicio. Una vez que te das de baja, no, ya no tienes acceso al soporte o a la atención al cliente, porque por eso es una membresía. Hay membresías que son de pago mensual, membresías que son de pago semestral, trimestral, anual, lifetime. Entonces va a depender del tipo de membresía que tú adquieras. ¿Ok? Recuerda que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos. El tiempo no vuelve, no regresa, y el tiempo que inviertes es aquel que tiene un retorno. Ese es el que es más efectivo. El invertido cuando tienes un retorno, bien sea en algún tipo de beneficio económico, mental, como tú lo quieras ver, ¿ok? Dependiendo del curso que tú estés haciendo. Entonces, te voy a hablar de cuáles son los costos indirectos y los costos directos de un negocio. Supongamos que tienes un negocio digital de mentoría. Puede ser un negocio digital de infoproductos, puede ser de multinivel, puede ser de muchas cosas, pero te voy a poner el ejemplo de mentoría. Hablamos de la inversión de tiempo. Hablamos de la atención al cliente que debes prestar cuando vendes un curso. Eso entra dentro de los costos directos, es decir, el tiempo que inviertes, la producción, por ejemplo, si supongamos que tienes una agencia, que trabajas con una agencia y todo no lo haces tú, ¿ok? Le delegas a otra persona la producción de tus videos, de tus diseños, etcétera. Eso tiene un costo, eso es un costo directo. ¿Por qué? Porque va asociado directamente a tu negocio. Las herramientas que tú utilizas, las aplicaciones, las plataformas, por ejemplo, donde tienes alojada tu página web, etcétera, etcétera. Los costos de si tú, por ejemplo, trabajas con material publicitario, ¿verdad? De repente tú trabajas, vas a dictar una mentoría de modo presencial y necesitas contar con material de apoyo. Entonces necesitas imprimir guías, cuadernos de trabajo, etcétera. Ahí estás teniendo un costo de impresión,
de el desgaste de la impresora, de tinta, estás utilizando la electricidad para poder imprimir ese material, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los costos directos que van asociados a tus servicios o productos. Los costos indirectos son, por ejemplo, la renta. Recuerda que si así trabajes desde tu casa, tú estás alquilándote un espacio para hacer tu trabajo y para instalar tu oficina. Entonces, considera que ese es un costo asociado a tu negocio. El día de mañana, tú decides ya no trabajar en tu casa por un tema estratégico, ya tú tienes en esa estructura de costo, tienes lo que son los alquileres, la renta. Entonces, no va a ser un cambio radical para ti, ¿ok? O sea, ya, porque ya tú lo tienes contemplado. Obviamente, cuando te alquilas un espacio en casa, lo que vas a hacer es pagar como un porcentaje. Si tu casa te cuesta $1,000, ¿verdad? El precio de mercado, entonces, dependiendo del metraje que tú utilizas para tu oficina, tú vas a considerar ese metraje y lo vas a dividir entre esos $1,000, ¿ok? Los proveedores, por ejemplo, si tienes tal vez para imprimir esas guías de esos cuadernos de trabajo, ese material, de repente tú usas a un proveedor que te encuaderne los cuadernos o que te hagan un trabajo mucho más presentable, mucho más bonito. El personal externo también es un costo indirecto porque, bueno, no es personal fijo de tu negocio, de tu empresa. Supongamos que tienes a una nómina y tienes contratado un personal. En este caso no, porque es por un proyecto en específico, por un trabajo en específico. Mira, necesito un personal para que atienda, por decir algo, al cliente ese día de mi mentoría presencial. Hay alguien que tiene que recibir al cliente, a ubicarlo, este es tu puesto, este es el material. Entonces, es por algo específico, no es un personal que se mantiene allí por siempre. Aunque ningún personal se mantiene por siempre. Luego nos vamos a los que son los gastos. Los gastos son aquellos que es el dinero que sale de tu bolsillo y o sea, esperas como el retorno, pero lo asocias a un producto específico. Aquí no actualicé lo que son los gastos, sin embargo, se los voy a mencionar. Por ejemplo, tú tienes, volvemos al caso de la mentoría. Tienes gastos como el alquiler de ese local donde vas a brindar la mentoría, el refrigerio, el personal de atención al cliente, ¿qué otra cosita? Los traslados, ¿ok? Los traslados para ese día en específico. El material, el traslado de ese material, que muchas veces lo subcontratamos también. Esos son unos gastos variables. ¿Por qué? Porque son de ese evento en especial, ¿ok? O sea, no es que todos los meses ni todos los días tú vas a tener un evento presencial. Ya conocemos que la logística es más o menos alta, ¿no? O sea, hacer un evento presencial lleva una inversión de tiempo y de dinero un poco alta que tal vez todos los meses no podemos cubrir. Los gastos fijos, entonces tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, tu plan telefónico para poder operar, tu internet igualmente para poder operar con tu negocio y más si trabajas desde casa, lo que son los servicios, la luz, el agua, las herramientas que utilizas todos los meses, por ejemplo, Zoom, por ejemplo, Canva, esos son gastos fijos que tu negocio necesita para poder operar. Aquí te recomiendo que todos los meses hagas el ejercicio de analizar cuáles son esos gastos de tu negocio, porque posiblemente habrán algunos que puedes o disminuir o eliminar y habrán otros que debes agregar, dependiendo de el crecimiento, de esa tasa de crecimiento que tengas con tu negocio. Si tú ves que este mes, por ejemplo, hice una masterclass
hice una campaña publicitaria y me llegaron muchas personas, a diferencia del mes pasado me llegaron 100, pero este mes me llegaron 500 personas. Entonces analiza si es rentable que tú cambies de plan en Zoom, ¿verdad? Para que puedas tener en la sala más de 100 personas. Entonces, si es algo que se va a sostener y que va a ir en crecimiento, vale el esfuerzo que tú hagas esa inversión. Pero si es porque lanzaste una campaña este mes en especial y el mes que viene no tienes dentro de tu planificación crear una campaña y no te van a llegar 1000 personas, 500 personas o más de 100 personas, entonces no tiene sentido que cambies de plan. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que a través de este análisis vas a poder tú visualizar y proyectar. Y por eso la importancia de tener una planificación, de tener un plan de negocio, un plan de trabajo, precisamente para poder realizar esas proyecciones a nivel financiero que necesita tu negocio. Porque lo que no medimos no sabemos cuál va a ser el resultado o no tenemos ni siquiera idea de cómo podría ser el resultado. Por eso es que este tipo de ejercicios es de suma importancia para tu negocio. Créate tu matriz en Excel o en tu cuaderno, como se te haga más fácil, y allí tú vas a reflejar absolutamente todo, hasta el gasto más mínimo o la inversión más mínima que tú haces en tu negocio. ¿Cuáles son esos que son fijos? ¿Cuáles son los que son variables? Por ejemplo, los cursos no son un gasto fijo, son un gasto variable, porque todos los meses no estás comprando cursos y no tienen el mismo precio. Eh, las herramientas digitales, entonces evalúa cuáles son esas herramientas que son indispensables para poder operar, para poder crear, por ejemplo, tus diseños como Canva. O en mi caso, yo estoy pagando ahorita la licencia de Microsoft y eso me da a mí uno de los beneficios adicionales es que tengo 1 TB de memoria para subir mis documentos en la nube. Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque mi computadora no tiene una memoria tan alta. ¿Ok? Los ordenadores nuevos o las laptops nuevas no tienen tanta memoria. Te llevan más como que a contratar precisamente ese tipo de servicio porque es un negocio para ellos, es un gasto, un ingreso fijo mensual. Porque una vez que tú subes esa información a la nube, que te das cuenta que puedes trabajar súper relajada y que a donde te lleves, a donde tengas acceso a Internet, puedes tener acceso a tus documentos porque precisamente está en la nube. Entonces, eso hace que te conviertas como fiel a este producto, ¿no? O sea, como que no voy a dejar de pagarlo porque pierdo ese beneficio y se me va a hacer un poquito más complicado realizar mi trabajo si estoy en constante movimiento. Yo hoy puedo irme a tomar un café fuera de casa y yo puedo desde ese lugar ver cualquiera de mis archivos porque están en la nube, pero eso tiene un precio. Entonces, esa es una de las principales intenciones de estas empresas que te proveen el equipo, más no te lo proveen con memoria suficiente para tu guardar toda tu información. Ese ejemplo lo podemos aplicar nosotros también a nuestro negocio. Es decir, si yo, por ejemplo, vendo un taller o un curso, un taller, vamos a poner un taller, y dentro de ese taller ofrezco algo adicional que haga que la persona se quede ahí conmigo, obviamente yo voy a tener ahí un cliente fidelizado, que es lo que hace en este caso la empresa de computación. Entonces, cliente fidelizado, cliente que como dice nuestra bella amiga Vilma Núñez, cliente que tiene la chequera abierta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque saben, conocen quién eres tú, qué servicio ofreces, cuál es el plus que tú das, ¿verdad? Y cuál es ese diferencial que tienes tú con respecto a muchas otras mentoras que existen en el mercado. Porque mentoras que hagan lo que yo estoy haciendo en este momento, pueden haber muchas, pero hay un diferencial entre cada una de nosotras.
Y eso es lo que hace que tú me escojas a mí o escojas a otra mentora. Entonces, en eso también tenemos que trabajar muchísimo, en hacer inversiones conscientes, inteligentes. Ok, voy a invertir en esta herramienta porque me va a dar el resultado que yo quiero y porque va a ser un soporte para mis clientes, que al final son los que debemos tener súper consentidos, porque sin clientes nuestro negocio no existe, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea para mejorar nuestros servicios, nuestros productos en cara hacia el cliente, tenemos que hacer. Y por eso estas grandes empresas utilizan estas estrategias. Y ahí tenemos nosotras que quedarnos pegaditas aprendiendo de ellas. Entonces, en resumen, mm, considerar todo lo que son tus costos, costos fijos, costos variables, considerar cuáles son tus gastos fijos, tus gastos variables, ¿verdad? Para, en función de eso, realizar una planificación financiera y a su vez una proyección de crecimiento financiero de tu negocio, tanto financiero como a nivel de negocio, a nivel de plan de negocio. Si no tenemos un plan de negocios, si no tenemos una estructura financiera, estamos caminando a ciegas o estamos caminando hacia atrás o hacia los lados, pero no hacia, o sea, no estamos caminando hacia el frente y proyectando la vida que queremos. Entonces, hay que trabajar principalmente en eso para, en función de ello, eh, identificar cuáles son esos objetivos que vas a cumplir, esas metas que vas a lograr a corto, mediano y largo plazo. ¿Con qué recursos cuentas? O sea, no puedes tampoco asignar un precio a tu infoproducto si no tienes en cuenta cuáles son tus gastos, cuáles son tus inversiones. Me gusta mucho hablar de inversiones, cuáles son tus costos. ¿Por qué? Porque no vas a saber ni siquiera si tuviste ganancia o cuáles fueron tus ganancias. Por eso, eso tiene que estar súper bien identificado. Así que bueno, si tú consideras que necesitas un apoyo adicional a lo que acabas de ver, vas a ver en este momento, yo estoy a la orden, yo estoy allí en el grupo de Telegram para darles soporte y aclarar todas esas dudas que ustedes tengan. Si necesitas profundizar aún más, bueno, ahí sí te puedo brindar una mentoría personalizada para analizar cómo está tu negocio, qué necesita tu negocio y cómo crear esa estructura financiera y esa estructura de plan de negocio que necesitas para poder tener claro cuáles son esos objetivos, cuáles son esas metas que tú quieres cumplir de aquí al cierre del año, de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar mi presentación y seguimos en contacto a través del grupo.